Bien, muchísimas gracias. Bueno, como todos ustedes pueden imaginarse, mi grupo político tenemos una posición crítica ante estos presupuestos. Si hubiera que definir en una palabra lo que significan estos presupuestos, igual que lo que han significado los presupuestos de los últimos ejercicios, habría que definirlo con una palabra, que es impotencia. Estamos impotentes ante las necesidades de nuestra comunidad, ante las necesidades de transformación del modelo productivo de una comunidad como la nuestra, que tiene los problemas que ahora enumeraré, y para los problemas de recortes de los servicios públicos que hemos estado viviendo desde el inicio de la crisis económica a partir del año 2008. Encontramos, por un lado, que se habla de una supuesta recuperación. Lo venimos denunciando en esta Cámara, venimos diciéndolo ya desde los últimos plenos. Desde hace más de un año se ha empezado a hablar de una supuesta recuperación en este país, de una falsa recuperación económica, los cuales ya empezamos a ver cómo hay diferentes organismos que empiezan a poner en duda. Así, por ejemplo, la Fundación de las Cajas de Ahorro, FONCAS, que ha rebajado ya la previsión de crecimiento del PIB para Castilla y León, que propone la Junta de 3,2%, a un 2,8%, así como diferentes organismos económicos. Pero es que además, si existiera la recuperación, como tuve ocasión ya de argumentar durante el debate del techo de gasto de hace varias semanas, si existiera una recuperación, lo cierto es que con el marco legal, con el marco político y con el marco económico que tenemos, el sector público seguiría retrocediendo, tal y como pude argumentar en el debate sobre techo de gasto hace poco. Para mi fuerza política hay dos objetivos fundamentales que tenemos que asumir en Castilla y León. Por un lado, una transformación radical de nuestro modelo productivo. Un modelo productivo que se caracteriza por unas tasas elevadísimas de precariedad laboral, por una desalarización que finalmente conduce a problemas en la demanda interna y que generan problemas que terminan generando que nuestros jóvenes y que nuestros trabajadores y trabajadoras tengan que marcharse de la comunidad. Y en segundo lugar, la recuperación completa de los servicios públicos que hemos estado contemplando cómo venían siendo recortados en los últimos años. Y estos dos objetivos son sencillamente imposibles de cumplir. No es posible sencillamente cumplir los objetivos con la cuantía que se plantea en estos presupuestos. Analicemos brevemente el contexto de nuestra comunidad. Analicemos brevemente la historia reciente de Castilla y León desde el punto de vista económico. Tenemos una comunidad autónoma que tiene problemas, en primer lugar, de liquidez inmediata. Una comunidad autónoma cuya única vía para poder funcionar sería financiarse con operaciones de crédito a corto plazo que devengan costes financieros. Si nosotros analizamos la evolución económica de Castilla y León desde el inicio de la crisis, desde el año 2008, encontramos que el índice de cumplimiento de pagos muestra que en cada ejercicio presupuestario hay una media de un 5%, unos 495 millones de euros, del total de obligaciones reconocidas netas que queda pendiente de abonar. Encontramos que desde el ejercicio 2008, incluido el mismo, y Castilla y León es incapaz de hacer frente a los gastos corrientes y de capital, presentando un saldo negativo entre los ingresos y los gastos no financieros, con un total acumulado en el periodo de 2008 a 2014 de 5.703 millones de euros de necesidad de financiación de la comunidad autónoma. Y encontramos que esta necesidad de financiación provoca que por cada 100 millones de necesidad financiera, la Junta de Castilla y León debería contraer créditos por valor de 162 millones de euros para poder asumir todo el pago de obligaciones que tiene pendiente. Es decir, nos encontramos ante una bola de nieve económica que nos va a impedir acometer los grandes problemas que tiene la comunidad, acometer soluciones para los mismos. Encontramos también como datos como los costes por intereses, que pasan de 66,7 millones de euros a 356,2 en los últimos 8 ejercicios presupuestarios, un aumento del 434% en 8 años. Encontramos como los costes por amortizaciones se han elevado en los últimos 8 años hasta un 664% y como el total de la carga financiera ha aumentado un 582% en los últimos años. En este marco económico, en este marco en el que nos encontramos, es sencillamente imposible generar unos presupuestos capaces de solucionar los problemas estructurales de la comunidad. Pero es que además, ¿cuál es el marco político en el que nos estamos viviendo? Si nosotros con estos problemas que venimos arrastrando, con esta situación económica que viene arrastrando la comunidad, lo que nos encontramos es que
la Unión Europea lo que hace es dictarnos resoluciones a favor de cuidar el déficit por encima de los derechos sociales, de los servicios públicos, tratados como el de estabilidad, coordinación y gobernanza de la Unión Europea, que obliga a niveles muy reducidos de déficit y deuda, leyes como la Ley Orgánica 2/2012, que es consecuencia de aquella fatídica reforma exprés de la Constitución que plantea que el pago de la deuda es prioritario por encima de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Cuando encontramos los objetivos que marca el Consejo de Política Fiscal, que no dan margen para incrementar los gastos extraordinarios ni financieros, cuando encontramos que para 2020 se nos plantea unos objetivos de déficit y de deuda que van a impedir sencillamente aumentar el gasto social, la situación nos indica que los recortes no son solamente las políticas del pasado, los recortes son las políticas del presente y, desgraciadamente, si no cambiamos el marco político y económico en el que vivimos, serán las políticas también del futuro. Encontramos que estos presupuestos de 2016, a nuestro juicio, están muy alejados de las necesidades reales de esta comunidad. Por un lado, los ingresos no financieros, que suponen el 15,4% sobre el total del Producto Interior Bruto para 2016, una décima solamente por encima del porcentaje representado en 2015 y muy por debajo del porcentaje sobre el PIB que había en 2008, que alcanzaba un 18% del PIB. Por lo tanto, hablamos de un aumento pírrico de los ingresos, una décima muy alejada de los ingresos que existían antes de la crisis económica. Y, en segundo lugar, constatamos cómo este pírrico y pequeño aumento de los ingresos va a ser absorbido por el objetivo del déficit, que se cifra en el 0,3% para el 2016. En estas condiciones es muy difícil que tengamos margen para hacer nada más que políticas de gestos, que hacer políticas de gestos para la galería, pero va a ser imposible acometer los grandes problemas que tenemos por delante. Vemos cómo el gasto no financiero se cifra en 87 millones de euros, es decir, un aumento del 0,99% en términos nominales. Vemos cómo el gasto no financiero se encuentra en el 15,7% del PIB, muy alejado del 18% del PIB que había en los niveles anteriores de la crisis, y teniendo en cuenta que además el PIB ha descendido, lo que encontramos es que, a juicio de esta formación política, harían falta como mínimo otros 1.300 millones de euros solo para recuperar los niveles de gasto en relación al PIB existentes antes de la crisis económica, que por cierto ya eran pocos, que por cierto ya era poca inversión, porque no fue posible con esos niveles de gasto tener un modelo productivo eficiente para esta comunidad, mucho más ahora después de esta crisis. Y por lo tanto podemos decir con absoluta certeza que no hay recuperación, que estamos profundamente alejados. Cito unas breves palabras del Consejo Económico y Social en uno de sus últimos informes, que plantea, abro citas, su preocupación por el escaso margen para recuperar los recursos presupuestarios en las inversiones productivas, así como en los servicios públicos esenciales, que llevan acumulados recortes presupuestarios en los últimos años, con la consiguiente pérdida en el nivel de prestaciones y calidad en los mismos. Si hablamos del empleo, si hablamos de la gran situación, del gran problema central que genera estos problemas estructurales de nuestro modelo económico, de nuestro modelo productivo en Castilla y León, que es la enorme presencia de desempleo, de subempleo y de precariedad laboral entre nuestros trabajadores y trabajadoras, encontramos que las últimas cifras de paro arrojadas por el paro registrado han sido sencillamente catastróficas. Si nos fiamos de las previsiones de la propia Junta de Castilla y León, que plantea la creación de empleo para el año que viene en un 2%, estamos un punto todavía por debajo de la supuesta creación de empleo del país. Es decir, una previsión enormemente insuficiente para la situación que tenemos. Las previsiones de la Junta de Castilla y León, si les hiciéramos caso, nos conducirían a pensar que la tasa de paro no puede bajar por debajo del 20%, dando por válidos los datos de nuestro gobierno autonómico. ¿Y qué tipo de empleo se está creando? ¿Qué tipo de trabajo estamos viendo en nuestra comunidad? Un empleo con tasas de temporalidad que rondan el 90%, con tasas de parcialidad que rondan el 60%, ese nuevo concepto que ha surgido, que llevaba décadas sencillamente radicado en este país y que ha vuelto con toda su fuerza, que es ese concepto de los trabajadores pobres, es decir, de personas que teniendo empleo son incapaces de llegar a fin de mes, o sufren pobreza energética, o tienen niños que van a tener carencias alimentarias. ¿Qué decir del 50% del paro juvenil o de ese 36% de parados mayores de 45 años que van a tener muy difícil
una salida, un futuro al corto y al medio plazo en esta comunidad. Frente a ello, nosotros estamos convencidos de que necesitamos un gobierno fuerte que sea capaz de hacer una intervención en el mercado laboral para presionar los salarios a la alza, y eso se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer mediante empleo público, se puede hacer creando empleo de calidad, se puede hacer creando cláusulas sociales en la contratación pública que obliguen a las empresas que nos prestan servicio a tratar con dignidad a sus trabajadores y a sus trabajadoras, a elevar sus salarios, a darles condiciones de dignidad que presionen a su vez a la alza el sistema salarial de nuestra comunidad y que aumenten la demanda sobre el consumo interno. Y sin embargo nos vemos como la Junta de Castilla y León tiene sencillamente incapacidad económica para acometer este tipo de propuestas. Planteamos que debe haber una transformación radical de nuestro modelo productivo, apostar por sectores de alto valor añadido, apostar por la I+D, apostar por nuestras 4 universidades públicas con una inmensa capacidad de investigación, que tienen capacidad de diseñar planes que sean capaces de transformar nuestro modelo productivo, para apostar por un modelo con mayor valor añadido, que sea capaz a su vez de crear empleo cualificado, que se caracteriza por las mayores tasas de nivel salarial, así como menor precariedad laboral. Y la necesidad de implementar en Castilla y León un tejido agroindustrial descentralizado, que vaya comarca a comarca, apostando por nuestros sectores no deslocalizables, es decir, aquellos sectores que tiene Castilla y León que no tienen otras regiones del país o incluso de Europa, sectores como la agricultura ecológica, en la que podríamos ser una de las comunidades más importantes y que sin embargo no representa ni el 0,5% del total de nuestra agricultura, elementos como la industria mediana dirigida al aprovechamiento de montes, como la biomasa, como el pellet, como diferentes elementos que son sencillamente imposibles de desarrollar con esta dotación presupuestaria que encontramos. Vemos, por el contra, cómo la industria agroalimentaria, que debería ser una de nuestras grandes banderas en una comunidad como la nuestra, va sencillamente mal. Vemos cómo la antigua Nestlé, más tarde Findus, ahora comprada por Nomac, se encuentra profundamente amenazada y cómo sus trabajadores están luchando por conservar sus puestos de trabajo. El ERE en Palpán, en Palencia, años de ERES en La Alberca, en Embutidos Fermín. Es decir, vemos cómo nuestro sector agroindustrial, del carácter que tendría que tener, está sencillamente desapareciendo, y frente a ello reivindicamos una apuesta firme por un tejido industrial agroalimentario. ¿Y qué decir de nuestro modelo de fiscalidad? Encontramos una reducción de impuestos, pero una reducción de impuestos que viene a beneficiar sencillamente a las clases más altas. Encontramos una reducción del IRPF que se añade a la rebaja ya del año pasado y que encima se complementa con las 2 rebajas que se han realizado en el ámbito estatal, y que concretamente plantea que, por un lado, el tipo impositivo en el primer tramo de renta se adelgaza, mientras que el segundo y el tercer tramo se plantean para que la mayor cantidad de renta pueda pasar de un tramo a otra, beneficiando así a las rentas más altas. De esta manera encontramos cómo los impuestos directos sencillamente baja su peso hasta un 0,3%, mientras que el peso de los impuestos indirectos se eleva hasta un 1,8%, despreciando así las propias recomendaciones del Consejo Económico y Social, que plantea que las deducciones fiscales son en este momento inaccesibles, digo literalmente inaccesibles, según el CES, para los contribuyentes con las rentas más bajas, y que recomienda, cito, modificar las estructuras de incentivos para beneficiar a todos los contribuyentes cuya base impositiva no alcance, así como recomienda una reforma de la fiscalidad para aumentar así los recursos públicos. Dice literalmente el Consejo Económico y Social que necesitamos, abro cita, una reforma fiscal que posibilite una política presupuestaria y económica orientada a impulsar el crecimiento, la creación de empleo de calidad, la mejora de la protección y el cambio del modelo productivo, y con la que conseguir un reparto más justo de las cargas tributarias, combatiendo la desigualdad social y la pobreza. Nosotros, por eso, en esta filosofía, lo que defendemos, y lo vamos a defender en una de nuestras enmiendas parciales, va a ser una reforma fiscal progresiva que ensanche el tipo mínimo para favorecer a las clases más bajas y que aumente la cuantía de los tipos superiores, ligada, por supuesto, a la lucha contra el fraude fiscal y a la recuperación completa de los impuestos de sucesiones y de donaciones. Proponemos también, por supuesto, nuestro impuesto sobre las grandes superficies comerciales, porque tenemos que hacer un esfuerzo en potenciar a la pequeña empresa, al pequeño comercio, que puede ser el gran garante de la agricultura de proximidad, de la agricultura ecológica en nuestra comunidad. Si atenemos a los niveles de gasto público, observamos cómo desde el año 2008 el gasto público continúa
perdiendo peso. Continuamos la tendencia que hemos estado encontrando desde el inicio de la crisis económica. Vemos cómo desde los niveles del 18% en relación al PIB en el año 2008 nos encontramos ahora con un 15,7% de gasto público en relación al PIB para el 2016. Es decir, se consolida el deterioro de nuestros servicios públicos, se consolida el deterioro. Aumentamos también un gasto de personal completamente pírrico que va a ser incapaz de corregir la pérdida de poder adquisitivo que hemos visto en los últimos 8 ejercicios presupuestarios y un ligero aumento en las consejerías sociales que no dista excesivamente del aumento que se espera para el Producto Interior Bruto en el caso de educación y de familia y que no lo alcanza en el caso de sanidad, que hablamos de un crecimiento de un 1% nominal, es decir, una caída en relación al PIB. Veamos algunos casos, algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de educación, encontramos cómo el aumento va a ser absorbido por la devaluación de la paga extra que se va a realizar de manera parcial a los trabajadores, así como el aumento salarial del 1%. Es decir, que el pírrico aumento que se plantea en presupuesto educativo va a ser incapaz de revertir los recortes que hemos estado viendo desde el inicio de la crisis económica. Si nosotros atendemos a la evolución de los últimos 8 años, lo que encontramos es que desde el 3,75% que suponía el gasto en educación desde 2008, encontramos ahora un 3,4% para el 2016, es decir, seguimos alejados de los niveles de gasto en educación de antes de la crisis económica, con lo cual si le añadimos que el PIB regional ha caído un 2,1% en los últimos 8 años, calculamos que harían falta otros 300 millones de euros adicionales para conseguir los niveles de gasto público en educación que existían antes de la crisis económica y que, repito, ya eran pocos. Encontramos cómo los recortes han generado una pérdida de 1.600 puestos de trabajo en concepto de docentes de primaria y secundaria, con procesos de oposiciones paralizadas que no están generando ningún tipo de solución en los presupuestos que hoy se nos plantean. Y se nos plantea cómo desde 2010 hemos bajado un 20,4% en inversión educativa, siendo la cuarta comunidad que más desciende en el ranking estatal de disminución de gasto educativo. Y habrá que estar atentos, por supuesto, a la liquidación, porque como todos ustedes saben muy bien, una cosa es lo que se presupuesta y otra cosa es lo que se liquida, como han denunciado las diferentes organizaciones sindicales, así como el Consejo Escolar de Castilla y León. Encontramos que en los últimos años, a la hora de la liquidación, el presupuesto que se dedicaba a los centros concertados aumentaba entre un 30 y un 47% frente al presupuesto, mientras que el gasto en profesorado público sistemáticamente presentaba una liquidación inferior al presupuesto inicial. Demandamos que tiene que haber partidas específicas para mejorar los enormes huecos, los enormes agujeros que ha dejado la crisis en nuestros servicios públicos, entre ellos el educativo, y entre ellos una partida específica para la implantación de la LOMCE, una ley que se está aplicando con prisa en contra de los propios reglamentos que aprobó la Junta de Castilla y León hace años, que se está implantando con prisa y que va a generar un enorme problema a lo largo de este curso. Y, por supuesto, seguiremos reclamando la reducción de las tasas académicas. Nos da una enorme pena comprobar cómo tenemos unas tasas universitarias en grado y máster un 29% más caras que la media nacional. Nos parece que esto es un peligro para una comunidad como la nuestra, en la que la universidad tiene el peso que tiene, en la que es un elemento de atracción de estudiantes de fuera y un elemento dinamizador de nuestra economía, además de, por supuesto, uno de nuestros grandes baluartes, uno de nuestros grandes recursos que puede permitirnos salir de la crisis a la hora de diseñar una transformación del modelo productivo como la que estamos reclamando, así como la construcción de centros escolares en nuestras provincias y de centros de formación profesional. Así lo ha demandado el Consejo Escolar de Castilla y León en su último informe anual de 13 de octubre sobre el estado del sistema educativo, en el que, entre otras cosas, hablaba de un agravio comparativo entre la concertada y la pública en nuestra comunidad. Y planteamos que tiene que erigirse de manera urgente un plan plurianual por parte de la Junta de Castilla y León que sea capaz de convocar oposiciones para poder rellenar todas esas plazas y poder acabar con las enormes bolsas de interinidad. Hasta 3.400 interinos tenemos hoy en nuestra comunidad. Tenemos que crear plantillas fijas de profesorado para mejorar el nivel de calidad educativa.
En el ámbito sanitario son unos presupuestos que continúan con la política que hemos visto en los últimos años. Se continúa una política de externalización. Hace poco tuve ocasión de visitar el complejo asistencial de Salamanca en compañía de miembros de su junta de personal que me explicaban cómo se han externalizado, por poner un ejemplo, 600 operaciones de cataratas mientras hay 3 quirófanos cerrados, una realidad que nos parece inasumible para una comunidad como la nuestra, y comprobamos que se ignoran de nuevo las recomendaciones del CES que plantean que hay que recuperar la tasa efectiva de reposición, disminuir la elevada rotación, mejorar el empleo público o elementos como que la colaboración público-privada debe darse únicamente en los casos en que sea necesaria porque exista una carencia de medios del sistema público y que impida una rápida prestación del servicio, una condición que no se ha dado a la hora de plantear la construcción del Hospital de Burgos de la forma en que se ha hecho. Planteamos también que no se está haciendo frente a las necesidades de urgencias y de emergencias sanitarias, un elemento donde debería estar la clave, no en la construcción de grandes macroedificios, sino en la construcción de centros de salud de proximidad, en la apuesta por la salud en las diferentes comarcas, como el Hospital Comarcal de Aranda de Duero, que ya se prometió y que no se está cumpliendo, o el necesario Hospital Comarcal del Valle del Tietar, cuyos vecinos se encuentran a 1 hora y cuarto de Ávila en algunos casos para poder ir al hospital. Y hay que intervenir de manera decidida sobre las listas de espera, tanto en intervenciones quirúrgicas como en pruebas diagnósticas, elementos que estos presupuestos sencillamente imposibilitan, sencillamente son incapaces, a pesar de las denuncias que ha formulado el Defensor del Pueblo, el Procurador del Común y el propio Consejo Económico y Social. Fíjense, en materia de servicios sociales, aquí encontramos siempre un doble discurso. Por un lado se habla de los sobresalientes en esta materia que tiene la Junta de Castilla y León, pero por otro lado nosotros encontramos permanentemente casos en los que no funcionan. El último caso lo ha denunciado el Procurador del Común. Creo que la semana pasada o a finales del anterior emitió una queja, emitió una resolución en la que hablaba de un caso que yo creo que tenemos que detenernos a analizar para comprobar cuántos casos similares se pueden estar produciendo en Castilla y León. El Procurador del Común hablaba del caso de una mujer a la que le hemos hecho 5 cosas. 5 cosas. Primera cosa, le hemos quitado la renta garantizada de ciudadanía a pesar de que no tenía ingresos, siendo una mujer con 3 hijos, sin ningún tipo de ingresos. Segunda, le quitamos las ayudas a la vivienda y no le damos ninguna alternativa habitacional. Tercera, le denegamos cualquier asistencia social. Cuarta, la mujer decide ocupar un piso de la Junta de Castilla y León de propiedad pública vacío y la desahuciamos. Y quinto, le quitamos la tutela de sus hijos. Le quitamos la tutela de sus hijos. Una persona completamente ignorada por las políticas públicas de nuestra comunidad, a la que conducimos a la desesperación y que finalmente la respuesta es someterla a más desesperación. Hemos denunciado en muchas ocasiones elementos que no funcionan en las políticas sociales de esta comunidad. Hemos hablado del índice de denegaciones que tiene la renta garantizada de ciudadanía, la insuficiencia de la política de vivienda, la insuficiencia de los servicios sociales. Hemos hablado de las dificultades de muchas personas para acreditar la independencia de su familia, para poder el hecho de que la renta se niegue a familias si sus miembros no están empadronados en Castilla y León y un largo etcétera. Este es solo un ejemplo de los problemas que son generados por este tipo de elementos que venimos denunciando desde hace tiempo. Y mientras tanto, ¿qué comunidad tenemos? Tenemos una comunidad en la que una quinta parte de la población se encuentra en riesgo de pobreza, una comunidad en la que casi 65.000 personas, según el INE, se encuentran con carencias graves, una comunidad en la que hay 28.000 familias que no tienen ningún ingreso, una comunidad en la que hay 95.000 niños en hogares pobres, en la que hay 60.000 hogares con pobreza energética, en la que hay un 20,8% de mujeres asalariadas con empleo que se encuentran en riesgo de exclusión social. Otro ejemplo más de esa existencia de los trabajadores y trabajadoras pobres a las que hacía referencia al principio de mi intervención. Encontramos 79.000 mujeres que han tenido que exiliarse laboralmente, y eso sin tener en cuenta los datos de mujeres que siguen empadronadas en Castilla y León a pesar de haberse ido, y encontramos un 50% de paro juvenil.
Fíjense, el último caso flagrante que me han comunicado esta misma mañana el abogado de una de las personas que se encuentra en este proceso es que la Junta de Castilla y León, una de las brillantes ideas que tuvo en materia de servicios sociales fue ejecutar una extinción de contrato a un grupo de unos 20 o 25 trabajadores que se dedicaban a evaluar la dependencia, ¿no? La evaluación de la dependencia, de la valoración y los dictámenes para los 3 niveles de dependencia, cosa que diferentes juzgados ya han planteado. Yo conozco al menos 2 sentencias que plantean que los contratos de obra y servicios se hicieron en fraude de ley, que por lo tanto la extinción de contrato tenía que conducir a un despido improcedente y por lo que conocemos la Junta de Castilla y León ha respondido diciendo que ante la opción de readmisión o de indemnización por despido improcedente opta por indemnizar. Hablando de que en total por cada trabajador o trabajadora estamos hablando de unos 25.000 euros cada uno, estamos hablando de que la Junta de Castilla y León se va a gastar aproximadamente 600.000 euros para que no haya evaluación de dependencia. Para que no haya evaluación de dependencia, pudiendo optar por la readmisión e invertir el dinero de las indemnizaciones en salarios de técnicos que evalúan la dependencia. Un ejemplo de nuestra humanidad. Cuando hablamos de agricultura y ganadería, no hay más que citar las críticas de las diferentes organizaciones del sector, como UCCL, como Asaja, como COAG, al presupuesto de este año, a pesar de que es un sector tan importante como el que hemos comentado, de cara a construir un gran sector agroindustrial, así como el sector de la agricultura ecológica y del aprovecho de viento de los montes, que puede tener una importancia determinante. Y, por supuesto, qué decir de la minería. Un gasto pírrico. Nosotros, a través de una enmienda parcial, vamos a proponer que se aumenten 6 millones de euros en la dotación para las cuencas mineras. Fíjense la inmensa contradicción que viven las cuencas mineras en esta comunidad, cómo los trabajadores de las cuencas mineras tienen que ver todos los días cómo llega carbón extranjero para ser quemado en la central térmica de La Robla, carbón extranjero que es más barato que el nuestro, entre otras cosas, porque viene de mano de obra barata, muchas veces esclava de otras partes del mundo, como Indonesia o como otras partes del mundo. Y mientras tanto ellos ven cómo sus puestos de trabajo siguen desapareciendo, como el caso de la Hullera Vasco-Leonesa, así como de otras empresas que se encuentran practicando ERES en este momento en este tipo de comarcas. Y mientras tanto, ¿qué encontramos? ¿Cómo vamos a dinamizar la economía en estas comarcas después de que el Gobierno central ya nos haya dado la patada definitivamente? ¿Cómo vamos a dinamizar? ¿Cómo vamos a reconvertir la economía de estas comarcas si no tenemos presupuestos capaces de invertir suficientemente? Si el único presupuesto que hay es para rehabilitar algunos montes por la minería a cielo abierto, pero no hay presupuestos para transformar la economía y para darle un futuro, que es el planteamiento al que tenemos que caminar. Casos como, por ejemplo, en la comarca de La Ciana, que pude visitar hace poco y que me explicaban cómo la escuela taller de la Fundación Santa Bárbara se encuentra cerrada desde hace años, después de haber reducido la plantilla a la mitad entre 2011 y 2013. Casos como la estación de esquí, por ejemplo, de Leitariegos, que permanece sin ninguna inversión por parte de la Diputación de León y que podría ser una de nuestras grandes inversiones, porque podría ser la posibilidad de dinamizar a través del turismo esa comarca para fomentar un modelo de turismo sostenible que podría dar muchísima dinamización. Y lo que encontramos es que sencillamente no se puede practicar un modelo como el de esta estación, que podría crear 100 puestos de trabajo. Encontramos que es sencillamente imposible desde estos presupuestos hacer la apuesta que necesitan. Como la ciudad de la energía, vemos cómo poco a poco se va quedando sin futuro, cuando podría ser una referencia mundial en la captura del CO2 y un gran elemento de dinamización para la zona. En resumen, lo que encontramos son unos presupuestos que son incapaces de afrontar los 2 grandes objetivos que yo planteaba al principio. Los 2 grandes objetivos, que son la transformación radical de nuestro modelo productivo y la defensa de los servicios públicos. Son unos presupuestos incapaces de solucionar los problemas de paro y de precariedad de nuestra comunidad y, por lo tanto, estos presupuestos sencillamente tiran la toalla ante los grandes problemas estructurales. Y mucho nos tememos, como ya he manifestado anteriormente, que cuando pase el ciclo electoral empiecen a hablarnos de problemas macroeconómicos, empiecen a hablarnos de que China no ha despegado y nos digan que es que la recuperación al final no fue posible. Mucho nos tememos que cuando pasen las elecciones nos vengan con este discurso. Mientras tanto, lo cierto es que mientras se sostiene teóricamente la recuperación, no la vemos por ningún sitio en lo que nos importa, que son los presupuestos, que son los derechos sociales, que son las políticas para los trabajadores, para las trabajadoras y para la ciudadanía. Muchas gracias.